Vamos a saludar con el doctor Mauro Andino, ya está vía telemática. Doctor Andino, buenos días, gracias por esperarnos. Y la verdad, lo que nos está pasando el día de hoy no había pasado antes, pero las intermitencias sí están últimamente presentes en el programa. Querido Jaime, Gustavo, muy buenos días. Mejor no saludo mucho para ver si no se corta. Así que a las órdenes, listo para la charla. Gustavo. Muy bien, doctor, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a analizar entonces un poco la situación que estamos tratando de entender respecto a cuáles son las potestades que tiene actualmente la Corte Constitucional frente a las necesidades o proyectos de ley, decretos de ley que envía el gobierno y el cual no han sido consideradas hasta la fecha. Hay muchos analistas que defienden la posición de la Corte Constitucional porque para eso precisamente se ha definido que sea ella la última instancia en la cual se debe apoyar el gobierno actualmente luego de la muerte cruzada. Pero hay otros que dicen que no, que es una atribución que no le compete, que solamente la Corte debe ver si es de carácter urgente y punto, no entrar en mayor detalle. ¿Qué opina usted? Mira, Gustavo, primero debemos tener claridad sobre el rol que juega la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, según nuestra Constitución, es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional. Esto está previsto en la Constitución de la República. Pero además, desde un punto de vista doctrinario, conceptual, las Cortes Constitucionales, también llamados tribunales constitucionales en otros países, y como se llamaba antes en el caso ecuatoriano también, constituyen o son el máximo guardián, el máximo defensor del contenido de la Constitución para evitar que otro poder público, que otra institución, que una función del Estado, que cualquier autoridad gubernamental o que cualquier particular puedan violentar, vulnerar el contenido de esa Constitución en cuanto se refiere a sus derechos, a sus principios o a las reglas constitucionales que ésta tiene en cada una de sus normas, que contiene en cada uno de sus preceptos. Por eso es el máximo guardián, es el último muro de contención para evitar la arbitrariedad, el abuso, los excesos del poder político o de los poderes públicos, o reitero, de un particular. Dicho esto, ¿qué señala el artículo 148 de la Constitución? Señala que cuando el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, disuelve la Asamblea Nacional, puede emitir decretos ley en materia económica urgente, pero lo que no puede hacer el Ejecutivo es pensar o asumir equivocadamente que como no hay asamblea, simplemente emite los decretos ley y estos se publican de plano en el registro oficial. Estos decretos ley, señala el artículo 148, necesitan el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Es decir, que se requiere de un control previo. ¿Y qué verifica la Corte? Tres aspectos fundamentales. Primero, que efectivamente ese decreto ley expedido por el presidente de la República sea de materia económica. Segundo, que tenga la característica de urgencia y que se logre motivar, demostrar que efectivamente tiene esta característica y que su aprobación, su promulgación, si usted quiere, más que aprobación, su promulgación es de carácter inmediata. Es decir, que necesitamos imperiosamente que ese decreto ley sea publicado en el registro oficial para poder solventar algún problema relacionado con el campo económico. Y el tercer aspecto que verifica la Corte es si es que el contenido de ese decreto ley no es contrario a los derechos y principios constitucionales. Es decir, si el contenido no es regresivo en esta materia. Son las tres grandes cuestiones que la Corte Constitucional debe verificar, y esto lo señala el artículo 148 de la Constitución. Cierro con esto.
El Ejecutivo, a través de Lasso y su equipo jurídico y político, han pensado que disolviendo la asamblea podían hacer lo que les venía en gana, y que como no había asamblea, entonces podían nomás promulgar decretos ley sobre cualquier tema, violar derechos constitucionales, perjudicar a determinados grupos, y que nadie les iba a controlar, y que casi que la Corte Constitucional era un mero tramitador de los decretos ley que iba a enviar el Ejecutivo, y que como no había asamblea, entonces Lasso se iba a convertir en una especie de monarca donde ya no había república y volvíamos al estado absoluto de hace más de 200 años. Eso era absolutamente equivocado y tonto desde cualquier punto de vista. Entonces, esa ingenuidad del señor Lasso se traslada a sus funcionarios, quienes le elaboran los decretos de ley, porque como usted bien lo ha explicado, pues lo que se puede entender es que no saben elaborar los decretos de ley adecuados para que la Corte pueda darle paso a esto. Pero ¿cómo explicarle, doctor Andino, a las familias, a los jóvenes, a los profesionales que hoy en día tienen problemas de coactivas por sus créditos educativos? ¿Cómo explicarles a ellos? Mire, eran 2 decretos ley en materia económica urgentes que había enviado Guillermo Lasso, ¿sí? Un decreto ley era relacionado a la reestructuración de créditos, de acreencias, ley de reestructuración empresarial. Y el otro era un decreto ley de condonación o de reestructuración también de créditos educativos. En el primer caso, usted decía, bueno, si es que hay compañías, si es que hay empresas que requieren cierta ayuda para no quebrar con sus compañías, con sus empresas, bienvenido sea. Usted podría pensar que es un objetivo loable con la finalidad de garantizar el empleo y de reactivar el aparato productivo. Da la casualidad que en este primer decreto ley, cuando la Corte Constitucional le pide al Ejecutivo que justifique, que motive en la audiencia pública que se convocó para precisamente recibir los argumentos del proponente, en este caso del Ejecutivo, y también de terceros interesados, de los famosos amicus curiae, que puedan entregar argumentos para mejor resolver por parte de la Corte, el Ejecutivo, a través de sus representantes, señala que hay un sinnúmero de compañías que supuestamente están quebrando o que están en proceso de disolución en la Superintendencia de Compañías. Cuando la Corte Constitucional le pide datos al respecto, el Ejecutivo no sabe, no le entrega datos. Es decir, era pura retórica porque no le entrega datos, indicadores que puedan justificar que efectivamente era necesaria esa ley de reestructuración empresarial para evitar que un número X o un porcentaje X de las compañías existentes en nuestro país iban a quebrar o estaban en proceso de disolución, y que consecuentemente estos datos, estos indicadores eran la mayor evidencia de que se necesitaba esta ley. No entregan datos, no entregan evidencias justificadas. Cuando le piden al superintendente a la superintendencia de compañías que entregue datos, entrega algo de forma muy escueta. Luego la propia Corte Constitucional recaba la información y la Corte Constitucional evidencia que durante el último año no es que ha existido un número clamoroso o exuberante, gigante de compañías que entran en un proceso de disolución o de quiebra. Es decir, que los datos que existían en la propia Superintendencia de Compañías no se compadecían, no justificaban la necesidad de una ley sobre esta materia. Cuando la Corte le pregunta a la Superintendencia de Compañías si es que ha trabajado en la elaboración, en la construcción de este proyecto de ley de reestructuración empresarial con el Ejecutivo, que por sentido común y por lógica habría sido lo más adecuado, los representantes de la Superintendencia de Compañías le dicen a la Corte Constitucional que no, que prácticamente ellos no han intervenido en la elaboración de ese proyecto de ley. Pero lo más grave, la Corte que evidencia que en este proyecto de ley el Ejecutivo de Lasso
incorpora una serie de normas que violentaban el artículo 326, numeral 2 y el 328 de la Constitución en lo que se refiere a derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque bajo el pretexto de que supuestamente si es que una compañía está en problemas económicos y tiene muchos acreedores, en esa ley que ponía Lazo, que se podía llegar a una especie de concordato o de acuerdo, si usted quiere, una especie de convenio, de acuerdo para entenderlo de mejor manera, con sus acreedores. Pero ¿qué ponía Lazo? Que en el caso de las acreencias laborales, que según nuestra Constitución son créditos privilegiados, es decir, son créditos de primer orden. Si es que el empleador le está debiendo remuneraciones a sus trabajadores o le está debiendo la indemnización por el pago de despido intempestivo, esas deudas constituyen créditos privilegiados o acreencias privilegiadas de primer orden en materia laboral. Es decir, que por encima de cualquier otra deuda, el empleador primerito debe darle prioridad al trabajador o trabajadores y pagarles a ellos. ¿Sabe qué estaban poniendo en este proyecto de ley? Que ya no sean créditos de primer orden, que ya no sean acreencias laborales privilegiadas, que ya no tengan esta característica, y que si llegaban a un acuerdo con los trabajadores, estas acreencias laborales sean de tercer, cuarto o quinto orden. Pero lo más grave, ponían una disposición ahí que si es que llegaban al acuerdo empleador-trabajadores, tranquilamente estos créditos se pagaban en cuarto o quinto lugar, por ponerle un caso. Pero que si el trabajador no quería llegar a este acuerdo, el trabajador, hasta que el empleador no pague sus otras acreencias, sus otras deudas, sus otros créditos a otros acreedores, el trabajador no pueda hacer uso de ninguna acción judicial o extrajudicial en contra de ese empleador. Es decir, que renunciaba prácticamente de manera temporal o casi que de manera indefinida a su derecho como trabajador para poder exigir lo que les correspondía. ¿Qué dice la Corte? Esto es inconstitucional. Señor, esto usted no puede meter en este decreto de ley. Y en el otro, de forma sencillita, le digo que aunque sonaba bien esto de reestructurar los créditos educativos o exonerar del pago, ¿sabe qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo dice, esto es urgente, pero da la casualidad que cuando comparecen ante la Corte en la audiencia pública, el propio Ejecutivo reconoce que en su momento ya envió este proyecto de ley con el carácter de ordinario a la Asamblea Nacional. Entonces la Corte le pregunta al Ejecutivo y le dice, si usted ya envió este mismo proyecto de ley a la Asamblea disuelta y usted lo catalogó con el carácter de ordinario, es decir, para usted esto no era algo urgente, ¿por qué ahora le cambia la naturaleza y ahora usted sí considera que es urgente cuando usted está a las puertas de irse? ¿Por qué este proyecto de ley no puede esperar a la instalación de la nueva Asamblea para que esto pueda ser deliberado con el órgano democrático que es la futura Asamblea, para que pueda ser construido con todos los involucrados? ¿Y por qué ahora usted sí lo cataloga como urgente cuando en el pasado usted el mismo proyecto de ley lo envió con el carácter de ordinario? Y el Ejecutivo no logra demostrar aquello, ni logra dar argumentos sólidos del por qué antes sí era ordinario y ahora sí es urgente. Todas estas valoraciones hace la Corte y le dice, vea, usted no logra demostrar el carácter de urgente porque no ha logrado justificar que estos decretos ley tengan que ser publicados en el registro oficial ahora, antes que esperar a la instalación de la nueva Asamblea. Usted no ha logrado demostrar el carácter de apremiante de estos decretos ley y lo que usted más bien está pretendiendo es aprovecharse de esta figura de la Constitución para publicar estos decretos ley y dentro de ellos meter otras cosas que nada tienen que ver con la naturaleza de urgencia o con el carácter de económico. La verdad que me ha dejado muy claro el tema, doctor. Esa explicación como tal, los medios no la transmiten y por eso la ciudadanía lógicamente queda con lo que por ahí uno que otro periodista les comenta a título personal. Pero ayer se pronunció la Corte también sobre el tema de los acuerdos con países como China, acuerdos de libre tratado de comercio. Y eso también es otro tema que la ciudadanía no comprende, porque dicen, ¿cómo va a ser si el gobierno quiere traer inversión y ahora la Corte no le permite? Es que mire, Gustavo, el Ejecutivo y Lazo parece que asumen que en el Ecuador no hay constitución.
Hay una constitución, hay reglas, hay derechos, hay principios constitucionales que deben respetarse. Y el contenido de todo cuerpo normativo secundario, llámese ley, llámese reglamento, ordenanza, resolución, o en el otro caso que usted me está preguntando, el contenido de todo tratado internacional o de todo acuerdo comercial, todos estos instrumentos deben adecuarse, deben ajustarse al contenido de la Constitución, no al revés. No es que la Constitución debe ajustarse al contenido de estos acuerdos comerciales o de estos decretos ley en materia económica urgente. No, ahí está equivocado, Lazo. Y yo pienso que ni siquiera es equivocación, ya es una absoluta intencionalidad, es mala fe para perjudicar a determinados sectores y favorecer a otros, que son los de la gallada, que son los de los grupos cercanos a él, para los que ha gobernado, para quienes ha gobernado durante estos 2 años, para las élites financieras, las élites económicas, las élites empresariales importadoras de este país, ni siquiera para los sectores industriales, que son los que dan valor agregado, producen, le agregan valor a nuestras materias primas, no, sino que ha tratado de gobernar principalmente para los sectores importadores, para esas élites que han estado cercanas al gobierno de Lazo. El contenido de todos estos instrumentos debe adecuarse, ajustarse al contenido de la Constitución, no al revés. Él quiere que la Constitución se someta y se adecue al contenido de estos otros instrumentos, y eso no puede funcionar de esa manera, porque la Constitución precisamente es un muro de contención, es el último límite para evitar la arbitrariedad del poder, y los derechos precisamente le marcan la cancha a los demás cuerpos normativos o acuerdos comerciales. Los derechos sirven para delimitar hasta dónde se puede ir, hasta dónde se puede llegar, y no rebasar precisamente el contenido de los derechos. Y la Corte, ¿qué le ha dicho al Ejecutivo? Vea, usted puede firmar este acuerdo comercial, pero tiene que hacer ciertas modificaciones, ciertos cambios. Porque usted, por ejemplo, tiene que ajustarse al Plan Nacional de Desarrollo, que es un instrumento que está reconocido en la propia Constitución y que usted, además, presidente, lo aprobó a través del Consejo Nacional de Planificación, porque usted elaboró ese Plan Nacional de Desarrollo. La Corte le dice, usted tiene que precautelar, por ejemplo, la producción interna, que cualquier acuerdo comercial no perjudique a los medianos y pequeños productores del país, porque el sistema económico ecuatoriano también habla de favorecer o de precautelar a la economía popular y solidaria, a los medianos y pequeños emprendedores, las famosas pymes. El sistema económico ecuatoriano también tiene que hacer prevalecer el consumo interno y la producción interna. Todas esas cuestiones están en el régimen de desarrollo y en los capítulos donde se habla sobre el sistema productivo, y están reconocidos en nuestra Constitución. Si eso no quiere respetar Lazo, evidentemente pues la Corte no le va a dar paso. Doctor, hace 2 días lo entrevistaron al expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes. El doctor Salgado Pesantes dice que la Corte Constitucional parece ser un opositor político al gobierno. Me gustaría poner a rodar parte de lo que dijo justamente en una entrevista en Ecoavisa. Hay una actuación, yo diría, ilógica de parte de los jueces constitucionales. ¿Para qué una audiencia pública? ¿Para qué? La audiencia se hace cuando hay casos litigiosos, problemas de unos contra otros, entonces tenemos que oír a la contraparte, pero aquí no era necesario. Luego que pruebe la urgencia. Pues, pero sí, efectivamente la urgencia está en la Constitución. Ahora, así se denominan estos decretos. Con pena veo que la Corte ha tomado ese papel que da la impresión de ser un opositor político que está reemplazando a la Asamblea. Yo diría que les falta conocer derecho constitucional, derecho procesal constitucional especialmente, porque ya le digo, no había necesidad de hacer audiencia pública, no había necesidad de decir que pruebe la urgencia. ¡Qué absurdo!
absurdo. La Corte sí debe limitar su actuación. No puede ponerse a ver otras cuestiones que no le compete. La Corte debe ver si esas disposiciones del decreto ley están de acuerdo con la norma suprema. Quizá me atrevo a decir que mi amigo Lozada está muy imbuido en su argumentación jurídica y quizá por allí puede ser que esté equivocándose. ¿Qué le parece el criterio del doctor Pesantes? Salgado Pesantes. Hernán Salgado. Mire, Jaime, el doctor Salgado en su momento fue un referente del derecho constitucional, faltaba más, yo no soy quien para denostar aquello, pero sí me parece que es evidente también que al día de hoy, no solo que está en el ocaso de su carrera, sino que además se ha convertido ya no en un constitucionalista, ni en un investigador, ni en un académico que, reitero, en su momento fue un referente para la gran mayoría de quienes estudiamos derecho, pero hoy se ha transformado en un actor político. Y en un actor político aliado del gobierno de Guillermo Lasso. Es impresionante la soberbia, la vanidad con la que habla. Hay que recordar que el doctor Salgado no es que fue presidente de la Corte Constitucional previa o anterior a la que preside el doctor Ali Lozada. Pues. El doctor Hernán Salgado Pesantes fue presidente de esta Corte Constitucional. Él fue compañero, él fue colega de los actuales jueces y juezas de la Corte Constitucional. Pero fíjese usted hasta dónde llega la vanidad, la soberbia. Afirmar que sus colegas no conocen de derecho constitucional, que no conocen de derecho procesal constitucional, cuando varios de ellos son académicos igual de alto fuste, de alta trayectoria. El mismo doctor Ali Lozada debe ser, vea, una de las mentes más brillantes de nuestro continente, con estudios doctorales en España, muy reconocido también allá en Europa, en España principalmente, y aunque uno no comparta con todas las decisiones de la Corte Constitucional, es mi caso, yo no comparto todo lo que hace la Corte, pero referirse de esa manera a quienes en su momento fueron sus compañeros, yo no sé si cuando él era presidente de la Corte, el doctor Salgado los trataba de la misma forma, dudo mucho, porque es muy característico de aquellos que actúan con vanidad y con soberbia, que cuando ya no están enfrente de esos actores, ahí sí, vea, sueltan todo lo que en su momento, cuando les tenían frente a frente, no se atrevían a decir. Doctor, ¿no? pero entonces, parece ser que ya no es, el doctor Hernán Salgado se ha convertido en defensor del gobierno también. Absolutamente, lo que le dije en el inicio de esta respuesta. O sea, él se ha convertido en un defensor, en un actor político que habla a favor de Lasso. No hay que olvidarse que el doctor Salgado también fue uno de los que menospreció, vilipendió, denostó de la solicitud de juicio político que se presentó en contra de Guillermo Lasso. Y él aseveraba, juró a los 7 vientos que supuestamente no iba a existir dictamen favorable de admisibilidad de la Corte Constitucional, y luego tuvo que darse con la piedra en la boca. Y para justificar lo que él había adelantado de forma absolutamente soberbia, igual en aquella ocasión, porque incluso utilizó términos absolutamente peyorativos en contra de quienes estábamos a favor del juicio político en contra de Guillermo Lasso, luego se dio con la piedra en la boca y salió nuevamente ahora a denostar a los jueces de la Corte Constitucional. O sea, cuando no se le da la razón a él, la Corte Constitucional no sirve. Parecería que él siente que está por encima del bien y del mal. Parecería que él es una especie de Dios o de Mesías del derecho constitucional, que solo él tiene la verdad única, la verdad absoluta. Yo le pregunto, ¿en qué parte del artículo 148 señala algo de lo que el doctor Salgado está diciendo? Si el artículo 148, yo invito a que la ciudadanía lea. El artículo 148 de la Constitución es absolutamente claro. El órgano que se encarga de hacer un control previo, de emitir un dictamen de admisibilidad, antes de que ese decreto ley en materia de urgencia económica se publique en el registro oficial, se llama Corte Constitucional. Y la Corte es quien verifica, pues, que tenga esta naturaleza. Le pongo un ejemplo muy sencillo, Jaime. Imagínese usted si fuera verdad lo que dice el doctor Salgado, que la Corte no tiene que revisar si es que es de materia económica y si es que tiene la característica de urgencia y si es que no tendría tampoco que revisar que el contenido de ese decreto ley no es contrario a los derechos y principios constitucionales. Si eso fuera cierto, el día de mañana un presidente que disuelve la Asamblea
tendría la potestad casi que imperial, monárquica, para decir, este decreto ley que yo le envío a la Corte sí es de materia económica y sí es de materia urgente, pero da la casualidad que como la Corte no puede revisar nada de eso, ese presidente mete en ese decreto ley temas penales, temas civiles, temas laborales, temas de inquilinato, temas de hidrocarburos, y como la Corte es un mero tramitador que no puede revisar nada de estos elementos, ninguno de estos componentes, si es que es de materia económica, si es que tiene la característica de urgente, si es que no es violatorio a los derechos constitucionales, entonces la Corte únicamente tiene que decir, sí, como el presidente dice que es económico urgente, hay que creerle. Y nosotros únicamente somos unos meros tramitadores que únicamente verificamos y hacemos un checklist, ponemos unos vistos y hay que creer en el buen juicio, en el buen criterio del presidente de la República y de sus asesores jurídicos y decir, sí, efectivamente, sí ha de ser económico, sí ha de ser urgente y no ha de violar los derechos constitucionales. No puede ser así, pues, o sea, realmente es una pena que quien en su momento fue un docente y formador de muchas generaciones, incluso fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy termine siendo un activista y un militante político de un gobierno que además está caído, de un gobierno que ya se va y de un gobierno al que todos repudian y al que todos rechazan. Doctor, pero no solamente constitucionalistas como el doctor Hernán Salgado Pesantes defienden al gobierno. La directora de revista Vistazo, Patricia Estupiñán, señala que la Corte Constitucional ha bloqueado todas las propuestas del presidente de la República. Voy a poner un extracto de una entrevista que dio también. Me parece que la Corte, en lugar de analizar la constitucionalidad, se ha dedicado a analizar si son económicos urgentes o no. Y esa no era su función, porque creo que había proyectos de ley importantísimos que eran parte del programa económico de Guillermo Lasso, que precisamente no le dejó pasar la Asamblea y ahora resulta que la Corte ha sido peor que la Asamblea. Y lo que dice esta obstáculo. Corte es que más bien los quiere dejar para que los resuelva la Asamblea, que se posicionará después de las elecciones del 20 de agosto. Pero entonces la muerte cruzada no tiene sentido. La idea de una muerte cruzada es para que el presidente pueda gobernar y hacer lo que no le dejó hacer la Asamblea. Y ha resultado que es peor que la Asamblea. Porque en algunos proyectos se demoró más de 30 días, igual que si hubiera enviado por urgente el presidente a la Asamblea. La muerte cruzada no tiene sentido. La señora Estupiñán, recordemos que fue la que en las elecciones seccionales que se dieron, pedía que en Quito se elijan varios alcaldes. Ella es la directora de una revista que fue un referente aquí en el país hace algún tiempo. Yo no sé si ahora todavía siga siendo un referente del periodismo, pero bueno, es la directora de Vistazo. Mire, Jaime, perdón que me ría, yo siempre trato de ser muy respetuoso, créame, pero es que este tipo de declaraciones ya cualquier sentido de la lógica, cualquier sentido común, son declaraciones inverosímiles que uno nunca pensó llegar a escuchar. La señora, con todo respeto, hasta donde yo sé, no es abogada, no es constitucionalista, pero habla con una seguridad que, claro, quien le escucha dice, no, pues, o sea, la señora debe ser una erudita en materia constitucional. Luego, la señora nos deja algunas perlas que son impresionantes, ¿no? Ella dice, uno de los objetivos de la muerte cruzada era para que el presidente pueda gobernar y hacer lo que la Asamblea no le dejó, dice ella. El hecho de disolver la Asamblea no significa que el presidente se vuelva en monarca y haga lo que le venga en gana. Gobernar es una cosa, hacer lo que le venga en gana es otra muy distinta, porque que no exista Asamblea no significa que pueda violar derechos constitucionales. ¿Por qué la señora Estupiñán y el mismo doctor Salgado no dicen nada respecto de lo que yo les comenté en mi primera intervención con Gustavo, respecto de esta violación flagrante a los derechos de los trabajadores, que se quería meter por la tranquera, debajo de la mesa, disposiciones absolutamente oprobiosas, absurdas, que lo único que buscaban era favorecer al sector empresarial
y darles artículos, darles herramientas para que no les paguen sus acreencias, sus obligaciones, para no cumplir con sus obligaciones en materia laboral con los trabajadores, para que no les paguen sus salarios a través de estos supuestos acuerdos o concordatos, que no les paguen sus indemnizaciones por despido intempestivo, y que lo único que buscaban era incorporar disposiciones solapadas, mojigatas, que lo que buscaban era que los trabajadores, vía acuerdos, terminen renunciando a sus derechos laborales, lo cual viola la Constitución, viola tratados internacionales en materia de derechos humanos, viola los convenios de la OIT, en fin. Eso es lo que no le dicen a la gente, eso es lo que no le comentan al ciudadano. Y sin embargo, ahora el nuevo enemigo es la Corte Constitucional, pero fíjese usted, igual la soberbia de las señoras, llegar a decir que la Corte Constitucional es peor que lo que fue en su momento la Asamblea. Yo no sé si ya conozca la trayectoria de varios de los jueces y juezas de la Corte Constitucional. Repito, yo no puedo estar de acuerdo con varios de los fallos de la Corte, pero esta misma Corte Constitucional es la que aplaudía, pues cuando la Corte no dio paso a las acciones públicas de inconstitucionalidad en contra del decreto ejecutivo que disolvió la Asamblea. Cuando la Corte no dio paso a eso, ahí se aplaudía. Ay, ¿por qué no dijo pues la señora que la Corte Constitucional era peor que la Asamblea? O sea, cuando no resuelve como a ellos les gusta, entonces la Corte no vale. Créanme que es inaudito y demuestran su poco sentido de la democracia, de institucionalidad, porque las instituciones les son útiles cuando actúan al vaivén y al gusto y placer de lo que ellos quieren. Cuando las instituciones no resuelven en materia jurisdiccional como ellos quisieran, entonces ya nada vale, nada sirve. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría escuchar su criterio sobre este tema del SNAI, en otro tema, ¿no? El presidente de la República ha puesto 5 directores del SNAI. De esos 5, el último ya se le fue. Pero yo creo que todavía no puede nombrar al nuevo director del SNAI, seguramente porque nadie le quiere aceptar ya ese cargo. ¿Qué criterio merece todo lo que estamos viendo dentro del sistema de rehabilitación que ya ni siquiera tienen director? Mire, Jaime, creo que desnuda de cuerpo entero lo que en su momento ya se especulaba. Existe un acuerdo, un contubernio, una connivencia permanente con determinados grupos del crimen organizado. ¿Por qué? Porque los últimos hechos, ya no solo de la masacre carcelaria, por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral, sino los videos que se difundieron, ruedas de prensa, aupados y rodeados, arropados con miembros de la Policía Nacional, con miembros de la DGI, de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, reflejan que existen privilegios, existen acuerdos expresos, tácitos con ciertos grupos del crimen organizado a cambio de información y a cambio de que se desarticule, se aniquile, se acabe a otros grupos. Y esto ha irradiado, ha germinado todo un sistema de corrupción dentro del sistema de rehabilitación social. Sin perjuicio de esto, también es evidente que si renuncia el exdirector del SNAI es porque no han cumplido como ejecutivo, como gobierno nacional, seguramente con varios de los compromisos que habían asumido. Transferencia de presupuesto, transferencia de tecnología. ¿Cómo entender, por ejemplo, Jaime, que no sean capaces de poner inhibidores de Internet? Vea, creo que andan preocupados en bajarse las plataformas digitales como la suya, que son críticas del desastre de gobierno, antes que poner inhibidores de señal o de Internet en las cárceles del país. ¿Cómo entender que no sean capaces de comprar escáneres para verificar si ingresan o no armas al sistema de rehabilitación social? ¿Cómo entender que no sean capaces de reestructurar y de depurar el sistema a la interna? Por ejemplo, guías penitenciarios, los mismos círculos o anillos de la fuerza pública que están en la entrada, en los accesos a las cárceles del país. Eso da cuenta de que existe un acuerdo tácito, expreso. Y yo dudo mucho que alguien les acepte de aquí a lo que resta del gobierno nacional este cargo,
porque es un gobierno muerto, es un gobierno que ya está de salida. Esto se observa incluso en la cara del propio Guillermo Lasso. Usted debe haber visto ayer su visita a Cuenca, la de Lasso, y cuando le preguntaba a un colega suyo que por qué incumplió varios compromisos con Azuay, el rostro de Lasso es un rostro ya de agotamiento absoluto, de desidia, de qué me importismo, de que está contando los minutos, los segundos para irse del gobierno. Y si el presidente está así, indudablemente toda la estructura gubernamental tiene el mismo comportamiento, la misma actitud. Volveremos a tener los mismos problemas en las cárceles del Ecuador hasta que este gobierno se vaya, hasta el último de sus días, porque no han sido capaces ni han tenido la voluntad para hacer algo que permita remediar de alguna manera la crisis carcelaria. Doctor, para finalizar de mi parte, la última inquietud, y que le voy a poner en contexto un video de una entrevista que tuvo el día de ayer la presidenta Diana Tamaint en Ecuavisa con el periodista Juan Carlos Aisprúa. El periodista insidioso le dice a la presidenta del CNE, ¿por qué no controlan la publicidad que se está difundiendo en las redes sociales? Ella le responde que no tienen la competencia. Vamos a poner un extracto para que después usted nos dé su criterio. Y no se ha autorizado. Pero ya lo hizo Luisa González. No lo hemos autorizado. A ver, tenemos productos promocionales que el Consejo Nacional autoriza para que sean difundidos en medios de comunicación calificados para la promoción electoral. En ese escenario no se ha dado paso a ningún solo video, a ninguna sola imagen que haga referencia a lo que usted manifiesta. Ese video está en YouTube. Exacto, a eso voy. Todo lo que se ha visto, todo lo que se puede mirar, lo que usted hace mención, se ve en redes sociales. Y nosotros no tenemos capacidad de controlar el contenido de redes sociales porque así lo determina una sentencia de la Corte Constitucional. Y el tema de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que fueron promocionados por el correísmo, cosa que la ley también lo prohíbe, usar incluso el color de la Revolución Ciudadana. Si no fuera presidenta por las organizaciones ciudadanas, ellos no tendrían control entonces. No, es muy clara la ley del Consejo de Participación Ciudadana en las prohibiciones que determina lo que no pueden hacer y sí pueden hacer los candidatos. Ahí no se determina tales circunstancias, lo que se determina es la prohibición de que no pueden hacer campaña ni a título personal, ni una organización social, ni una organización política. Todo lo que se ha visto y se cuestiona ahora lo han hecho a través de redes sociales, la gran mayoría de los candidatos, incluso, permítame decirlo, aquellas personas que ahora están denunciando también hicieron campaña en redes sociales porque sabían que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia y control por prohibición de la Corte Constitucional. Entonces, presidenta, ustedes están confirmando que no tienen control sobre todo este proceso. Legalmente no tenemos la competencia y no podemos arrogarnos funciones ni desobedecer una sentencia de juez competente, en este caso de la Corte Constitucional. Lamentablemente nosotros tenemos que hacer lo que nos permite la ley hacer y no se... Pero el periodista quiere darle órdenes de que también deben de controlar la publicidad en redes sociales cuando la Corte emitió un decreto. Mire, Jaime, en redes sociales, no solo en el Ecuador, en el mundo entero, es prácticamente imposible controlar lo que se difunde. Y no con esto estoy diciendo que esté bien o mal que los actores políticos lo hagan. Lo que quiero decirle es que, aunque fuera bien intencionada esta insistencia por parte de su colega, técnicamente, humanamente, no alcanzaría la infraestructura, los recursos para poder controlar, para poder verificar todo lo que se hace en redes sociales. Por eso es que incluso en su momento, cuando se aprobó la ley de comunicación, los mismos que hoy están exigiendo que se controle lo que se difunde en redes sociales respecto de la campaña electoral, exigieron que lo que se difunde a través precisamente de estas plataformas digitales, a través de redes sociales, no sea sujeto de las regulaciones de la ley de comunicación, y así se lo estableció, así se lo incorporó, porque el mundo digital, el mundo del Internet es prácticamente infinito. Asumamos por un momento lo siguiente: ¿quién garantiza, Jaime,
que lo que se difunde a favor de un candidato en redes sociales efectivamente haya sido dispuesto, ordenado por ese candidato o candidata. Podría suceder que cualquier video promocional haya sido iniciativa propia, particular, individual de un militante o de un ciudadano que le quiere apoyar a ese candidato o a esa candidata y simplemente lo difunde a través de esas redes sociales. ¿Cómo va a tener capacidad el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral para disgregar, para escarbar que efectivamente ese video, ese post, esa publicación, ese jingle, ese video, efectivamente fue elaborado a título personal por ese ciudadano o si es que fue ordenado, fue dispuesto por el candidato o por la organización política que está compitiendo? ¿Qué? ¿Van a escanear la mente, el cerebro de los candidatos y se van a meter dentro de esa cabeza para identificar si es que efectivamente ha sido ordenado por ese movimiento, por ese partido o por ese candidato o candidata? Es imposible. El CNE lo que sí puede controlar es la pauta en las cuentas oficiales de las redes sociales de esos candidatos y candidatas. ¿A qué me refiero? La fans page o la página oficial de la candidata Luisa González o Jan Topic o Otto Sonnenholzner, esa página oficial que está registrada en el CNE, paga el pautaje en Facebook, por ejemplo. Como Facebook sí le registra lo que usted gasta en pauta, eso se suma al gasto electoral de esas candidaturas y lo va contabilizando el Consejo Nacional Electoral para verificar que usted no se pase del límite del gasto electoral para esa candidatura. Pero eso es lo máximo a lo que puedes llegar, porque el resto de cuentas, sí, pueden ser ciudadanas, pueden ser de militantes, pueden ser incluso de otros actores políticos de la misma organización, pero usted no le puede imputar lo que hagan terceros a esa candidata o a ese candidato, y porque además usted no va a tener toda la infraestructura para verificar en todo el mundo de la red, que es infinito, Facebook, Instagram, TikTok, ¿qué más tenemos? Twitter, tenemos esta otra red social que salió para darle la contra a Twitter, que es infinito. Usted no va a poder controlar, no va a tener toda la infraestructura tecnológica, por eso no llegan al ámbito de las redes sociales. Y finalmente, lo único que además sí puede hacer el CNE es verificar que los medios de comunicación digitales como el suyo y otros que están legalmente inscritos, registrados ante el CNE en la campaña electoral para poder pautar publicidad electoral, no pasen publicidad de determinadas candidaturas, pero aquellos medios de comunicación digitales legalmente registrados. De ahí vea lo que sucede en redes sociales, es imposible de controlar y es absurdo lo que le están pidiendo a la presidenta Tamaín. Doctor Andino, permítame hacerle una consulta final. Para conocer el criterio de la academia respecto a algo que la ciudadanía lo ha tomado con poco interés, pero que es de mucha preocupación para el país, el tema de la consulta popular por el petróleo del Yasuní. Se ha denunciado por varios analistas económicos que el gobierno tiene un atraso de pagos y que le va a dejar al nuevo gobierno más o menos 2.500 millones por pagar. Pero eso, siempre y cuando se siga explotando el petróleo, podría haber una salvedad para el 2025. Pero ¿y si gana el sí en esta consulta popular? ¿Cuál es el criterio de la academia respecto a esto? Mire, es un tema bastante complejo porque primero hay que decir que los famosos motores de la economía que supuestamente Lazo ya dejaba encendidos, dizque para que todo esto despegue y vaya viento en popa, es absolutamente falso. Yo leía el día de ayer una publicación del diario digital Primicias, donde se señalaba que el gobierno de Lazo deja una deuda con cifras similares a las que usted me acaba de plantear, Gustavo. Por ejemplo, deudas a los gobiernos autónomos descentralizados, entre otras más. Por ahí también veía que no les pagaban a servidores públicos del Ministerio al mismo Seguro Social y Social. La deuda al Seguro Social, que también mencionaba el diario digital Primicias. En fin, esa es la supuesta casa en orden y los supuestos motores de la economía que dizque dejan ya encendidos. Lo cierto es que dejan un país con un sistema económico, productivo,
con el área social totalmente destruido. Y esto es grave, porque gane quien gane la presidencia de la República, tendrá que ser muy pragmático y muy serio en las prioridades que va a tener que escoger durante los próximos 18 meses, porque va a ser prácticamente imposible restituir, darle vida, darle oxígeno a este paciente que está en terapia intensiva que se llama Ecuador. Respecto ya del tema del Yasuní, es un tema que hay que discutirlo con mucha profundidad. Hay quienes aseveran que se perdería 1.200 millones de dólares al año por la no explotación. De otra parte, hay quienes aseveran que esa cifra es falsa, que únicamente se perderían 140 millones de dólares al año y que esto podría ser restituido o compensado a través de otras fuentes de financiamiento. Todos coincidimos en que hay que precautelar la naturaleza y el medio ambiente, pero también reconocemos que se requieren recursos económicos para tratar de solventar problemas urgentes del país. Es un tema que en lo personal aún no lo tengo decidido. Quiero tener mayores argumentos para tomar una posición. Respecto del Chocó andino, yo, por ejemplo, acá en Quito le digo que sí votaré a favor de que esto no se explote, ¿sí? En lo que se refiere al Chocó andino, me parece que es una reserva natural, un área protegida que merece todo el cuidado por parte de los quiteños, de los pichinchanos, y evitar que se destruya la naturaleza. Sobre el Yasuní, me parece que aún hay que reflexionar y tomar una decisión, pero sobre todo creo que hay que buscar fuentes de financiamiento. Evitar, por ejemplo, la evasión fiscal. Si es que se evitaría la evasión fiscal, solo lo que decía la CEPAL en el año 2020, más de 7.000 millones de dólares le cuesta al Estado ecuatoriano. Si eso se evitaría, tendríamos una fuente adicional de financiamiento de recursos y tendríamos de esta forma un mecanismo que solvente y compense la no explotación del Yasuní. Creo que aún hay mucha tela por cortar en este tema. Muchas gracias, doctor Andino. Doctor, muchísimas gracias. Mil disculpas por el retraso para conectarnos por las fallas o las intermitencias del internet. No se preocupen, siempre a las órdenes. Abrazo enorme para ustedes. Hasta la próxima. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, hablándonos de varios temas de coyuntura política.